Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura Yale, ahí lo tenéis, fabricada en Italia. Yale, Italy. Es característico, por lo que he podido ver, el mando o el agarradero hexagonal en los Yale fabricados en Italia. Como veis, es una llave en perfil en cruz. Fijaros, aquí tenemos el bocallave. Yo creo que son muy poco habituales aquí. Me consta que son habituales en Colombia, por ejemplo. Se utilizan mucho. Desde el punto de vista de seguridad es una cerradura que no me gusta nada. Parece muy compleja, pero solo en este caso yo creo que tiene 6 pernos. Ahora lo veremos, no lo he ganzuado aún. Suelen ser sencillas de ganzuar, sobre todo con unas herramientas de rastrillado que hay específicas. Lo que me vais a ver hacer a mí con un gancho perno a perno es muy costoso en tiempo, es laborioso, pero que nos confunda, porque estas cerraduras son muy vulnerables a unas herramientas muy sencillas y de sobra conocidas de rastrillado que las abren muy deprisa. Aquí la tenemos, fijaros, viene el cilindro, viene en esta cerradura, también pone Italy, fabricado en Italia, y no se puede desmontar sin romper estos remaches. Viene remachada, no viene preparada para ser desmontada. Estos tornillos solo sujetan el cilindro a la carcasa. Yo no voy a guardar una cerradura tan grande. Si tuviese espacio para ir guardando cerraduras así lo haría, pero es demasiado grande, así que yo creo que al final de la apertura, si no se alarga demasiado, lo que haremos será romper en el taller, y subiré para desmontar quizás la cerradura y ver. Yo solo suelen tener pernos normales, suele ser un cilindro de forma de pequeñas dimensiones, con muy poco espacio para contraperno y muelle. Suele ser una cerradura muy sencilla. Ahora veremos si tiene pernos de seguridad o algo así. Yo creo que no. Fijaros, son 2 vueltas, 1, 2 para retraer el bulón y media más para el resbalón. El resbalón ni siquiera lo vamos a hacer, se podría meter una tarjeta, pero vamos a intentar hacer el ganzuado del bulón. Dejadme que coloque en el aprieto, que busque las herramientas y nos metemos con ella. Bueno, hasta ahora. Ya la tengo aquí colocada en el aprieto. Me ha costado encontrar la postura, es muy aparatosa. Ya veremos cómo puedo hacer para no tapar el bocallave durante la grabación. Aquí tenemos la llave, está ahora abierta. Sacamos el bulón, ahí lo podéis ver. Funciona perfecto. Ahí lo tenemos cerrado. Vamos a ver un poquito la llave, porque tiene una codificación. Aquí fijaros, parece que hay 4 pernos, ahí también, aquí también, en las 3 caras, pero en realidad solo hay 2 pernos en cada una de las caras, derecha, izquierda e inferior. En la superior no hay nada ahora al principio. Se mueve mucho esto, esperemos que no se nos vaya. Como os digo, solo hay 2. Vamos a ver si puedo enfocaros con la linterna para que lo veáis. Fijaros. Ahí podéis ver los 2 de abajo, los 2 de un lado y los 2 del otro. Están muy juntos. Esa yo creo que sería la única dificultad. También hay que tener en cuenta que aquí tenemos acceso directo a la cerradura, pero si esto está embutido en una puerta y hay distancia, el tensionado se complicaría y el ganzuado en cierta medida también. En ese caso habría que utilizar un tensor incluso más largo que este, colocado así. Aquí yo voy a utilizar, yo creo, una pry bar, que me va a resultar más cómodo. Tened en cuenta que si esto está colocado en una puerta y aquí hay un agujero, eso va a contribuir, junto con el bocallave que hay afuera, a mantener en su posición el tensor. Aquí no tengo esa ventaja, voy directo, y por eso utilizaré una pry bar. Pero se complicaría el tensionado. Puede que no sea tan sencillo como parece a primera vista. Vamos a ver, no sé si voy a ser capaz de que no se me caiga todo. Voy a utilizar una pry bar, vamos a colocarla así.
y como ganzúa, no lo sé, vamos a empezar con un gancho corto. Voy a utilizar este de Wendt, vamos a ver cómo se nos da. Vamos allá, ahí lo tenemos, tensión antihoraria. Vamos a ir palpando los pernos, deberían de ser normales, primero inferior nada, vamos a ver, voy a intentar. Es difícil colocar la iluminación porque de tarde o temprano haré sombra. Ahí el segundo, no sé si ya está colocado, está muy duro. Primero un clic, segundo nada, de la izquierda, vamos con los de la derecha. Ahí el segundo pide y hace un clic, primero parece colocado, primero pide del inferior, un clic, bien. Segundo parece colocado, primero y segundo nada, primero de nuevo inferior, esos serán los de la izquierda, vamos a ver, van muy duros. Ahí está, en una distensión, el tacto es muy malo. Ups, va muy duro, ahí está. Hemos avanzado un cuarto, como veis, muy laborioso. Ahora tendríamos solo 4 pernos, 2 aquí y 2 aquí, 2 a la derecha, 2 abajo. Como cambia el perno, pues cambia la codificación. Ahí hemos tocado 2, ya hemos enganchado el bulón. Vamos a ver si se puede ver el bulón. Ahí lo tenéis, se ha retraído un poco. Continuamos, seguimos teniendo 2. Ahora tendríamos 2 aquí y 2 aquí. Aquí no habría nada. El segundo parece que pide. El primero ha hecho un clic, el segundo no estoy seguro. Es que se bloquea y es difícil distinguir cuando un perno pide, ahí el segundo un clic, o cuando un perno está bloqueado. El primero un clic, ahí está, ha terminado. Habéis oído que ha terminado de entrar el bulón que se había quedado a medias. Ahora tenemos 4 también aquí y aquí, abajo y a la izquierda. Primero de abajo un clic, segundo un clic, en este caso muy buen feedback. Ahí al tocar el primero de la izquierda sin tocar el segundo ya gira. Volvemos a la posición inicial, vamos a por la segunda vuelta. Primero y segundo de abajo nada, primero de la izquierda un clic. Vamos a ver, segundo de la derecha un clic. Primero inferior un clic y ya gira. Vamos a ver, vuelve a trabarse, ahora vamos con 4. Ha hecho un clic el primero inferior, se traba, ahí está el primero de la derecha, ha hecho un clic y ha permitido ya el giro. Ahí ya estamos arrastrando el bulón por segunda vez, se bloquea. Primero de la derecha un clic, segundo parece colocado, primero de la izquierda un clic, segundo de la izquierda un clic y ahí habéis visto que ha saltado. En principio aún quedaría un cuarto para poder meter la llave. Vamos a hacer ese cuarto. No sé si podría meter la llave de otra manera. Vamos a ver. No, porque estos no se van a mover, los de arriba. No tienen contraperno. Segundo, ahí está, al tocar el segundo inferior. Iríamos a la posición inicial. Ahora el bulón debería de estar retraído. Tendríamos que repetir ahora otra vez para el resbalón, pero no merece la pena. Como veis, es laborioso. Ups, se va a caer. Es laborioso porque hay que lanzuar 3 veces por vuelta o 4, pero 3 veces. Pero realmente no es difícil. La herramienta que os comento de rastrillado hace el ganzuado muy rápido y muy sencillo, y esta cerradura pues es muy vulnerable a ella. No la tengo aquí para poder mostrarosla, no suelo trabajar con ese tipo de herramientas. No estoy seguro de si merece la pena desmontar este
este cilindro. Si no, el vídeo acabará aquí, y si veis que continúa es porque abro la cerradura e intento desmontar el cilindro para mostraroslo. Bueno, ya tengo aquí el cilindro fuera de la cerradura. La cerradura, vamos a decir que ha quedado ligeramente dañada y nos vamos a olvidar de ella. La vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si aún funciona. Este debería de ser, ahí está, sí, ahí lo tenéis, ahí veis cómo se mueve. Vamos a ver ahora qué es necesario para desmontarla. Como veis está muy sucia, pero bueno, vamos a traer aquí una bandeja, otra pequeña bandeja para ir dejando las cosas. Hay dos pequeños tornillos ahí. Vamos a ver. Vamos a limpiarla. Vamos a desmontarla y vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Vamos a ver. Ya lo hemos desmontado, ha costado mucho más de lo que había pensado. He tenido que volver a ganzuarlo. Pensé que podría hacerlo con la llave, pero la llave quedaba de tal manera que bloqueaba el paso. Es curioso porque abre perfectamente de uno de los lados, de este lado, pero no sé cuál será el equivalente en este otro, porque metiéndolo así a tope no abría. No correspondía a la codificación, no lo sé. No sé cuál es la distancia para cerrar desde el interior. En cualquier caso, este sería el rotor. Siempre es muy interesante los desmontajes, o al menos para mí. Fijaros en el rotor, ahí tenemos, aquí hay un hueco en el que va un muelle y una bola que enclava luego en el cuerpo. Ahí tenemos una posición en la que enclava la bola y que permite saber el punto de partida, ya que la llave solo entra en una posición. Como veis, la llave tiene este punto marcado aquí, que corresponde con este lado, que es el que no tiene pernos. Se me está acabando la tarjeta,
quizás tenga que hacer un corte, borrar algún vídeo antiguo para poder seguir. Aquí lo tenéis. He hecho una pausa para buscar. Fijaros el tamaño del muelle. El tamaño de un muelle normal, el tamaño de un perno normal y el tamaño del muelle que tiene este contraperno. Creo que es hueco, ahí está, efectivamente es hueco, ahí lo podéis ver. Si no, no habría manera de que entrase en este espacio tan pequeño. Vamos a ver si se despega, está muy sucio, y aquí tenéis el perno. Este sería el tamaño de un contraperno Tesa normal, para que os hagáis una idea. Son elementos muy pequeñitos, con lo que, bueno, al margen de cómo es la cerradura, lo vulnerable o no que es muy bonito ver cómo han conseguido montar una cerradura tan pequeña para esta llave cruciforme. Todos los contrapernos los he sacado con cuidado, cada uno en su lugar, porque no sé si están compensados en longitud. Aparentemente son todos iguales y todos los muelles iguales. Vamos a hacer zoom. Ahí lo tenéis. Y los pernos, lógicamente, pues tienen las diferentes longitudes. Son todos normales, no tienen biselado ni tienen nada. Estos dos son de un lado, estos dos son del otro lado. Y estos de aquí serían los superiores. Aquí tenemos la bola que enclava y pone la posición de partida, y esos tornillos son los que sujetaban el conjunto, el rotor y la leva. Bueno, pues esto es el desmontaje de esta cerradura Yale cruciforme de 6 pernos, muy bonita. Yo creo que voy a poder montarla, que voy a poder enviarla a algún compañero o incluso guardarla en la colección, porque está completa. El cuerpo no me interesaba, la limpiaré antes, fijaros cómo me he puesto. Y bueno, esta ha sido su apertura y su desmontaje. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.